or recent weeks. Excuse me? They've reached out since the 145% tariffs. Oh, yeah, sure. Have Do you believe A that? lot. Do you believe A that? lot, all the time. We're talking. Have you talked directly to President Xi? I don't want to say that. It's just not appropriate. But you're speaking. Sorry. Has he called? Crisis total. Políticas de Trump afectan a tractores John Deere, aviones Boeing y la industria automotriz. China y UE sacuden la economía de Estados Unidos. Atención, atención. La noticia que sacudirá los cimientos de la realidad económica. Desvelamos la cruda verdad detrás de la supuesta prosperidad estadounidense. Una tormenta perfecta de guerras comerciales despiadadas, decisiones corporativas traicioneras y represalias internacionales que están desmantelando la economía de Estados Unidos pieza a pieza. No te despegues de este video. Una serie de eventos sísmicos están sacudiendo los cimientos de la economía estadounidense. Desde el campo agrícola hasta las fábricas de automóviles, pasando por la alta tecnología y la aviación, las decisiones corporativas y las guerras comerciales están generando ondas de choque. En este explosivo video, analizaremos cómo la icónica fábrica de maquinarias agrícolas John Deere desafió a Trump, moviendo su producción a México y desencadenando una crisis en el agro. Examinaremos el colapso multimillonario de la industria automotriz frente a las represalias de Europa y China y la sorpresiva estrategia de Japón. Desglosaremos la guerra silenciosa de la Unión Europea contra las gigantes tecnológicas de Estados Unidos. Y finalmente, abordaremos la crisis de la gigantesca industria de aviones Boeing frente a las acciones de China. ¿Está Estados Unidos construyendo muros comerciales o cerrando accidentalmente su propio garaje? Quédense con nosotros para desentrañar estas complejas historias y sus impactantes consecuencias. ¡Empezamos! John Deere, Trump y la crisis agrícola. Durante casi 2 siglos, la reconocida industria fabricante de tractores, cosechadoras y otros implementos agrícolas de la emblemática marca John Deere ha sido un símbolo de la agricultura estadounidense. Pero a principios de este año, la compañía sorprendió al anunciar el cierre de fábricas en Estados Unidos y la reubicación de producción a México, buscando reducir costos y aumentar la rentabilidad. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Más de 7,000 empleos perdidos solo en el primer trimestre y comunidades enteras entraron en recesión. La respuesta del presidente Donald Trump a la popular empresa de maquinarias agrícolas en los estados agrícolas fue rápida y dramática. Una amenaza de arancel del 200% sobre los productos John Deere fabricados en México. Vamos a imponer un arancel de 200% a todo lo que quieran vender a los Estados Unidos, dijo Trump. Si hacen eso, van a tener un arancel del 200% sobre el producto que fabrican en México. Pareció una medida para castigar la deslocalización, pero creó un efecto contraproducente. El precio de un tractor John Deere se disparó de unos $60,000 a más de $100,000 en meses, ya que casi el 70% de la nueva producción venía de México. Los agricultores, ya presionados financieramente, sintieron el golpe y la traición. Su respuesta no fue una protesta ruidosa, sino un boicot silencioso y deliberado. En estados como Nebraska, Kansas y Missouri, cambiaron a marcas alternativas como Kubota, AGCO o Case IH, consideradas con políticas de reparación más flexibles y sin las restricciones de software de John Deere. Las ventas de John Deere en el Medio Oeste cayeron hasta un 40%. El icónico ciervo verde empezó a desaparecer de graneros y letreros. Un comerciante de Iowa lo dijo claro: perdimos más de la mitad de nuestros clientes leales en 6 meses. Pero la crisis va más allá. Los precios de los cultivos se desplomaron entre 2022 y mediados de 2024. Maíz, menos 37%. Soya, menos 24%. Trigo, menos 35%. Razones: exceso de oferta global, cambio climático, barreras comerciales. Para las pequeñas granjas con márgenes estrechos fue un golpe fatal. Más del 30% de las granjas familiares de menos de 100 acres se declararon en quiebra, una tasa no vista desde la Gran Depresión. Esto afecta la posición global de la agricultura estadounidense, que pierde competitividad frente a países como Brasil, India y naciones europeas con mayores subsidios y mecanización moderna.
La empresa John Deere, por su parte, defendió su decisión como necesaria para sobrevivir globalmente, citando costos laborales dobles en Estados Unidos comparado con México y la necesidad de expandirse a mercados emergentes como Brasil, India y China. Argumentan que las políticas proteccionistas de Trump se aferran a una economía obsoleta, mientras la tecnología con automatización, incorporación con drones IA y transformar el sector. El enfrentamiento de los fabricantes de maquinaria agrícola John Deere versus Trump es un reflejo de este cambio inevitable. ¿Podrá recuperarse la agricultura estadounidense? Dependerá de factores claves como el apoyo gubernamental a pequeñas y medianas granjas, inversión en producción y cadenas de suministros nacionales y políticas comerciales más sostenibles. Los consumidores también juegan un papel al elegir productos hechos en Estados Unidos, pero al final, si las políticas proteccionistas continúan, son los consumidores quienes podrían pagar precios más altos por los alimentos. Industria automotriz en colapso y golpe de UE, China y Canadá. Pasamos ahora a otra industria vital en crisis, la automotriz. Una pérdida asombrosa de 219.5 mil millones de dólares en poco tiempo, con precios disparados y empleos desapareciendo. La Unión Europea y China han impuesto duras medidas de represalia. Alemania congeló la certificación de coches eléctricos estadounidenses como Tesla, Ford y GM, bloqueando el acceso a un mercado de más de 440 millones de consumidores. Y Francia impuso un impuesto al carbono a vehículos pesados y potentes, haciendo invendibles modelos como la Ford F-Series, Chevrolet Tahoe y Hummer EV en su territorio. Y la tensión no se limita a Europa. Canadá se unió a la UE firmando el Acuerdo de Asociación para el Acceso a Tecnología Verde, dificultando las exportaciones de autos estadounidenses al país vecino. Esto no solo daña la industria, sino también la cooperación bilateral. El impacto humano es devastador. 200.000 empleos perdidos en la industria automotriz estadounidense en solo 3 semanas. Trabajadores de plantas, técnicos, camioneros enfrentan el desempleo masivo. Estados clave como Michigan, Ohio y Kentucky están siendo gravemente afectados, y el golpe se extiende a industrias relacionadas, causando paros de producción y reduciendo ingresos familiares. Los consumidores también sufren. Los precios de los automóviles han subido entre $15,000 y $30,000 debido a impuestos y sanciones. Tesla, por ejemplo, subió $8,000 en Dinamarca y Francia. Esto reduce la competitividad y, sumado a la pérdida de empleos y la inflación, ha hecho que el gasto del consumidor caiga entre un 3% y un 5%, disminuyendo el nivel de vida. Las predicciones son sombrías. Se espera que la industria automotriz estadounidense pierda entre un 5% y un 10% de su cuota de mercado global en los próximos 3 a 5 años, si no se adapta a las normas internacionales. La confianza en las regulaciones de Estados Unidos está disminuyendo y los socios internacionales buscan países con estándares más altos y sostenibles, arriesgando el aislamiento de la economía estadounidense. La respuesta estratégica de Japón en la guerra automotriz. Mientras la industria estadounidense sufría, Japón enfrentaba su propio desafío. En marzo de 2025, Estados Unidos anunció un arancel del 25% a vehículos importados de México y Canadá. Parecía apuntar a los socios norteamericanos, pero golpeó duramente a los fabricantes japoneses como Toyota, Honda, Nissan y Mazda, que producen masivamente en esos países para el mercado estadounidense. Los fabricantes japoneses controlan más del 35% del mercado automotriz de Estados Unidos, valorado en unos 50,000 millones anuales. Este arancel no era solo un impuesto, era un golpe directo que amenazaba ganancias y empleos en México y Canadá con efectos dominó globales. Pero la respuesta de Japón no fue confrontación, sino un calculado juego de ajedrez, una estrategia que venían preparando desde 2018, anticipando el proteccionismo. Toyota invirtió $5,000 millones en producción híbrida en Japón para exportar a Europa y al sudeste asiático. Honda expandió su producción en Tailandia, explorando también Vietnam. Nissan planeó lanzar un EV Leaf 2025 económico, alrededor de $20,000, un segmento donde los fabricantes estadounidenses aún luchan por competir. El resultado en el mercado estadounidense: los precios de los autos japoneses subieron entre 5 y 10%, y los tiempos de entrega se alargaron.
Pero sorpresa, las ventas de autos estadounidenses no se dispararon. Los consumidores siguieron prefiriendo los modelos japoneses por su durabilidad, eficiencia y bajos costos de mantenimiento. Concesionarios desde Michigan hasta Texas reportaron escasez y ventas lentas de modelos japoneses, mientras los fabricantes estadounidenses luchaban por satisfacer la demanda en segmentos eficientes. Los expertos en materia económica advierten que con esta medida Estados Unidos construye una cerca para mantener alejados a los vecinos y bloquear accidentalmente su propia entrada. Japón no esperó el daño y planificó. Invirtieron fuerte en baterías de estado sólido y EVs, diversificaron producción a Asia, forjando alianzas con la Unión Europea, cuyos estándares ambientales coinciden con sus fortalezas, y se enfocaron en manufactura avanzada y automatización. Meses después, los números hablan. Los fabricantes japoneses aún poseen más del 35% del mercado estadounidense, ganando $30.000 millones solo en híbridos y EVs. Las fábricas en Tailandia e Indonesia llenaron los vacíos. Mientras Estados Unidos busca un nuevo punto de apoyo, Japón avanzó silenciosamente pero decisivamente en esta brutal batalla comercial. La UE contraataca, guerra silenciosa contra Big Tech. Ahora volvamos a la relación Estados Unidos-UE. En abril de Estados Unidos, Trump amenazó con un arancel general del 20% a todos los productos de la UE, citando un supuesto déficit comercial desfavorable para Estados Unidos del 39%. Pero las cifras oficiales y los economistas discreparon. La Comisión Europea y la OMC señalaron que el cálculo era erróneo. La realidad, la UE impone aranceles promedio de solo 1 a 4.8% a productos estadounidenses. El 39% de Trump surgió de una división simplista del déficit comercial por las importaciones, no de una tasa arancelaria real. La respuesta de la UE no fue con aranceles al acero o al vino. Fueron directo al talón de Aquiles de Estados Unidos: las grandes tecnologías, Big Tech. Europa no tiene sus propios gigantes tecnológicos equivalentes, pero controlan el mercado, y la Big Tech estadounidense depende enormemente de Europa. Meta obtiene más del 23% de sus ingresos globales con $38.36 mil millones. Google, Alphabet, más de 100 mil millones. Apple, el 26%, 11.3 mil millones. Y Amazon, decenas de miles de millones. No pueden irse de Europa sin dejar de ser grandes. Bruselas no lanzó misiles, lanzó legislación. Primero, control de datos con GDPR y la ley de datos de la UE. El mensaje: nuestros datos, nuestras reglas. Exigencias sobre algoritmos, conocimientos de almacén, incluso emociones de usuarios. Sin datos, Big Tech pierde su poder. Segundo, impuestos digitales. Un impuesto del 3% sobre los ingresos totales, no ganancias, de tiendas de aplicaciones, anuncios, etc. Google gana $1.000 millones, paga 30 millones solo por operar. Tercero, ataques sectoriales específicos. Apuntan a EVs, baterías e IA, exigiendo transparencia en el abastecimiento, seguimiento de CO2, pruebas de sesgo en IA. No bloquean, entierran en regulaciones. Movimiento final. El instrumento anticoerción ACI suena a thriller, pero en la práctica significa que empresas estadounidenses pueden ser excluidas de licitaciones o tener acceso condicional a patentes. Eso ya no es una guerra comercial tradicional, es una guerra sobre quien define el poder en la era digital. Estados Unidos sigue siendo rico, pero ya no es el único regulador. Autos otra vez, aranceles, fuga a México y dolor doméstico. Regresamos a la industria automotriz para ver más consecuencias de los aranceles. Trump pensó que un arancel del 25% a los autos no fabricados en Estados Unidos mantendría a las empresas aquí, pero ocurrió lo contrario. Grandes jugadores como Toyota y Honda, que habían invertido miles de millones en Estados Unidos, cerraron fábricas y trasladaron operaciones a México para evitar la complejidad y costos asociados a los aranceles. Nissan, Hyundai y Kia también se enfocaron en México, donde las condiciones parecían más favorables. La única razón para producir en Estados Unidos, como la posible camioneta Kia, sería precisamente para evitar esos aranceles. La pregunta es: ¿entendió la administración de Trump el efecto real de sus políticas? El resultado inmediato:
Precios de auto más altos para el consumidor con las estimaciones que varían, pero podríamos estar hablando de entre $3,000 y $12,000 adicionales por vehículo. Toyota intentó absorber costos inicialmente, pero la presión sobre toda la cadena de suministro, motores y transmisiones es inmensa. Se teme que la calidad y la producción caiga si los aranceles no se reducen. Los pequeños proveedores son los más vulnerables. El 80% tiene menos de 50 empleados y no pueden soportar la volatilidad. Muchos podrían cerrar, creando escasez de piezas que puede detener líneas de producción enteras. Las políticas no solo alejan a las grandes empresas, destruyen a las pequeñas. Además, los costos de reparación de autos suben y las tasas de interés para préstamos automotrices han alcanzado el 6 a 7%, y se proyecta un aumento general del 10 al 15% en precios de autos de importación este año. ¿Cuáles son las consecuencias en ventas? Se estima que 2 millones de autos no se venderán en 2025 porque los consumidores simplemente no pueden pagarlos. El mercado se estanca, la gente mantendrá sus autos viejos hasta que no den más. Y de nuevo, el costo humano. 50,000 trabajadores podrían perder sus empleos en 2025 en regiones como Michigan, Ohio y Tennessee. Miles perdiendo sustento por decisiones arancelarias, mientras las comunidades locales luchan por sobrevivir. Boeing bajo presión. China detiene entregas. Finalmente, dirigimos nuestra atención a los cielos y a otro gigante estadounidense bajo presión, la poderosa industria fabricante de aviones Boeing. A principios de este año, Beijing ordenó a las aerolíneas chinas detener las entregas de todos los aviones Boeing y la compra de piezas a empresas estadounidenses. Esto es parte de la guerra comercial y podría costarle a Boeing hasta $12,000 millones en ingresos anuales. China es un mercado crítico, representa entre el 26 y 28% de los pedidos totales de Boeing, con unos 1.200 aviones en cartera. Cada avión cuesta cientos de millones sin contar mantenimiento y repuestos. La medida no solo afecta a Boeing, impacta a toda la cadena de suministro aeroespacial de Estados Unidos, amenazando miles de empleos en proveedores como Spirit Aerosystems, Gulfstream y Honeywell. Boeing emplea a 140,000 personas. Si sus ganancias caen solo un 1%, miles de empleos están en riesgo, con ondas de choque a través de miles de subcontratistas en todo el país. La industria de la aviación es un contribuyente clave a la economía nacional. Cuando Boeing sufre, toda la economía siente el efecto dominó. Las exportaciones aeroespaciales de Estados Unidos suman 130 a 140,000 millones de dólares anuales, y China representa el 15 al 18%. La pérdida de este mercado genera miles de millones en pérdidas para la economía estadounidense. Boeing no es la única afectada, toda la cadena de suministro enfrenta desafíos. China ha declarado que continuará tomando represalias en otros sectores como agricultura y energía. La administración estadounidense insiste en no ceder, pero si la tensión persiste, Estados Unidos podría enfrentar una crisis comercial en toda regla. A largo plazo, Boeing podría perder más de 150,000 millones de dólares en contratos con China y socios internacionales. Su valor de mercado podría caer 50,000 millones. Miles de empleos más se perderán en toda la industria. El panorama es complejo y preocupante. Desde los campos de John Deere hasta las líneas de ensamblaje de Detroit, los centros de datos de Silicon Valley y las fábricas de Boeing, la economía estadounidense enfrenta una tormenta perfecta. Las guerras comerciales, las decisiones corporativas en un mundo globalizado, las represalias estratégicas de otras potencias y las políticas proteccionistas están creando una red de consecuencias interconectadas. Hemos visto cómo los aranceles pueden tener efectos contraproducentes, cómo las empresas se adaptan y a veces huyendo, y cómo los trabajadores y consumidores a menudo pagan el precio final a través de empleos perdidos y costos más altos. Hemos navegado por las turbulentas aguas de una economía global en colisión, desde los campos de John Deere, donde el icónico ciervo verde se desvanece, hasta las líneas de ensamblaje automotriz que se trasladan a través de fronteras, dejando miles de empleos atrás. Hemos sido testigos de la silenciosa pero letal guerra regulatoria que la Unión Europea libra contra los gigantes de Silicon Valley, y hemos visto cómo la crisis de Boeing en China amenaza con desestabilizar una industria entera. El futuro de millones de empleos, la competitividad global del país y el bienestar de sus ciudadanos pende de un hilo.
La pregunta ya no es si hay una crisis, sino qué tan profunda será y quiénes quedarán de pie cuando la marea baje. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles creen que serán las próximas consecuencias? El debate está abierto. Queremos leer tus comentarios. Dale like, comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de nuestros próximos análisis profundos sobre los eventos que mueven al mundo.